Hola, hola gente, espero que estén bien. El tema que vamos a ver es triángulos. Básicamente son algunas características generales para abordar el tema de triángulos. Entonces, algunas características, como les decía, dice que si se tienen tres puntos, en este caso A, B y C, es muy importante que los puntos estén en un mismo plano, pero que no sean colineales, es decir, que los puntos no pertenezcan a la misma recta, porque si no, no se formaría un triángulo. Entonces, si los tres puntos son no colineales, la figura que se forma, que es esta que vemos acá, es lo que conocemos con el nombre de triángulo. Al punto A, al punto B y al punto C se le llama vértice. Y luego vamos a tener la formación de tres ángulos, que sería el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Y obviamente vamos a tener la longitud de tres segmentos, que son los que forman los lados del triángulo. Luego entonces tenemos, como les decía, unos ángulos, en este caso el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C, forman los ángulos internos de un triángulo, porque un triángulo también tiene otros ángulos que son los que vemos en esta otra imagen, que son los que se llaman los ángulos externos, el ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo gamma. ¿Cómo es que se forman? Ellos se forman cuando prolongamos uno de los segmentos. Vea que ese es el segmento AB. Si nosotros lo prolongamos, el ángulo que se forma con el otro lado, acá, ese es uno de los ángulos externos, y así sucesivamente. Extendemos este segmento, luego extendemos este segmento, y los ángulos que se forman, como la palabra lo dice, por afuera, o sea, exteriores, es lo que se llama los ángulos externos. En realidad, hay tres, más bien seis ángulos externos en un triángulo, pero son congruentes y eso se ve básicamente en esta figura que tenemos aquí, por ejemplo. Porque tenemos este ángulo externo, este ángulo externo, este ángulo externo, este ángulo externo, este y este, pero son congruentes por ser opuestos por el vértice. Por ejemplo, este con este es congruente, este con este es congruente y este con este es congruente. Otra cosa importante de analizar acá es que el ángulo externo con el ángulo interno forman un par lineal y por lo tanto son suplementarios. Por ejemplo, acá tenemos el ángulo cita, que es un ángulo externo, y este otro ángulo que podríamos llamarle el ángulo A. Estos dos ángulos son par lineal. Vea que aquí está la recta y aquí está otro rayo, por lo tanto forman un par lineal, por lo tanto son suplementarios. O sea, quiere decir que lo que mide este ángulo de acá, se lo restamos a 180 y me va a dar la medida de este ángulo A de aquí. Luego, en este caso, vean que alfa y zeta, ¿verdad? Que es este con este, son congruentes. Por eso es que en realidad en el dibujo aquí se está diciendo 180 menos alfa, pero es porque alfa y zeta son congruentes. Entonces ustedes pueden considerar acá esta recta, sobre ella este rayo, y por lo tanto él con él son suplementarios. Pero básicamente, como ya dijimos, por ser cita con alfa opuestos por el vértice son congruentes. Y luego algunas propiedades muy importantes que hay que aprenderse de memoria es que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. O sea, si yo sumo la medida de este ángulo, la medida de este y la medida de esto, lo sumo, al final me va a dar 180 grados. Eso siempre pasa independientemente del tipo de triángulo que sea. Y otra cosa es con respecto a los ángulos externos. Si yo sumo este ángulo con este ángulo con este ángulo, voy a obtener 360 grados. Vean que en términos generales es el doble de la suma de los ángulos internos. Luego, otra cosa importante de ver es lo siguiente, y es la medida del ángulo externo de un triángulo cualquiera es igual que la suma de las medidas de los ángulos internos no adyacentes. Por ejemplo, en este que tenemos acá, vean que acá tenemos el ángulo interno de 50, el ángulo interno de 105. Si nosotros sumamos 50 más 105 nos da 155, que corresponde
a ese ángulo externo. Por lo tanto, en este caso, es lo que tenemos acá, la medida del ángulo BCD, que es este rojo que tenemos aquí, es igual a la medida del ángulo A, que corresponde a un ángulo interno, más la medida del ángulo B, que corresponde a un ángulo externo, perdón, a un ángulo interno. Entonces, vean que acá siempre va a pasar eso. El ángulo externo es igual a la suma de los ángulos internos no consecutivos a él. Veamos este otro ejemplo. Entonces tenemos el ángulo externo de 111. Y vean que 111 es lo mismo que hacer 43 más 68. Si nosotros sumamos estos, nos da 111, que es justamente el ángulo externo. Entonces, vean que el ángulo externo del cual se obtiene a partir de la suma de los ángulos internos no adyacentes a él. O sea, no podríamos acá sumar este ángulo para obtener la medida del ángulo externo porque estaría mal. Por eso dice, acá lo dice muy bien, los ángulos internos no adyacentes a él. Y luego, otra cosa para repasar un poco de la escuela es la clasificación de los triángulos. Los triángulos se pueden clasificar de dos formas, de acuerdo a la medida de sus lados o de acuerdo a la medida de sus ángulos. Entonces, de acuerdo con la medida de sus lados, vamos a tener el triángulo equilátero, que es aquel donde los tres lados son congruentes, o sea, tienen la misma medida. Entonces, por ejemplo, acá el segmento AB, el segmento BC y el segmento CA miden 4 centímetros los tres, por lo tanto eso es un triángulo equilátero. Luego tenemos al triángulo isósceles, que ese es el que tiene dos lados de igual medida. Tiene dos lados de igual medida. En este caso, por ejemplo, vean que AB mide exactamente igual que el segmento BC. Ambos miden 4 y tiene un lado de diferente medida, que en ese caso sería 5. Pero acá lo importante es que tiene dos lados de igual medida, por lo tanto, eso es un triángulo isósceles. Y el último de ellos es el triángulo escaleno. El triángulo escaleno es aquel que tiene los tres lados de diferente medida, tres lados de diferente medida. El, por ejemplo, acá tenemos 5, 3 y 6. Vea que son segmentos de diferente medida, por lo tanto eso corresponde a un triángulo escaleno, porque los lados son de diferente medida. Y luego también tenemos la clasificación de acuerdo con sus ángulos. Acá tenemos triángulo rectángulo, es aquel triángulo donde un ángulo interno es 90. Por ejemplo, acá el ángulo de 90, ya lo habíamos visto en materia pasada, se representa con este cuadrito que tenemos acá. Eso significa que ese ángulo que tenemos acá mide 90 grados. Eso es lo que indica. Ahora, aquí es importante algunos segmentos, porque los segmentos tienen nombres particulares. El segmento que se opone al ángulo de 90 recibe el nombre de hipotenusa y los dos segmentos que forman el ángulo de 90 se llaman los catetos. Ahora, los catetos puede que sea de igual medida o de diferente medida. Eso no es muy importante por el momento. Lo importante es reconocer que es un triángulo rectángulo, quién es la hipotenusa y quiénes son los catetos. Luego tenemos al triángulo obtusángulo, que el triángulo obtusángulo es aquel que tiene un ángulo que mide más de 90 grados. Por ejemplo, acá vean que el ángulo A mide 130 y 130 es mayor que 90. Por lo tanto, eso es un triángulo obtusángulo. Y finalmente tenemos al triángulo acutángulo, que es aquel donde los tres lados miden, perdón, los tres ángulos miden menos de 90 grados. Entonces, en este caso nos están diciendo que la medida del ángulo A es 40, que la medida del ángulo B es 84 y que la medida del ángulo C es 56. Eso lo podríamos colocar acá. Este es 40, este es 84 y este es 56. Obviamente estamos hablando de grados porque son ángulos, entonces todos son grados. Ahora aquí se podría corroborar el teorema que dijimos antes, que es que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es 180. Veamos eso.
40 grados más 84 grados más 56 grados. Vamos a sumar todo eso. Entonces, 4 más 6, 10, 0, llevo 1. Ahora vamos acá. 4 y 1, 5 y 5 por abajo, 10 más 8, 18. Vean que efectivamente la suma de los ángulos internos es 180. Y luego también tenemos otro tema importante que es el de desigualdad triangular. Y este básicamente, así resumido, se trata de ver mediante cuáles tres medidas para los segmentos se puede construir un triángulo, porque no siempre teniendo una tripleta de medidas, o sea, teniendo tres medidas diferentes, se puede construir un triángulo. Hay una característica que vamos a ver a continuación. Entonces lo que tenemos es el teorema de la desigualdad triangular. Dice que la suma de la longitud de dos lados de un triángulo es mayor que la longitud del tercer lado. El teorema anterior puede dar respuesta a las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿podrán los números 3, 6 y 9 representar las longitudes de los lados de un triángulo? La respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque ven acá, 3 más 6 es 9 y 9 es mayor que el otro lado, que era 8. Luego, por ejemplo, 8 más 3 es 11 y 11 es mayor que 6. Luego, 8 más 6 es 14 y 14 es mayor que 3. Entonces, por lo tanto, lo cumple para los tres. O sea, lo que tenemos que hacer, si teníamos las medidas 3, 6 y 8, es comenzar a sumar. Sumo estas dos y la comparo con esta. Sumo estas dos y la comparo con esta. Y luego sumo estas dos y la comparo con el que me queda. Otra pregunta, por ejemplo, entonces podrán los números 10, 3 y 4 representar la longitud de los lados de un triángulo. Acá la respuesta es no. ¿Por qué? Porque vean, por ejemplo, si yo sumo 3 más 4, eso me da 7, pero 7 no es mayor que 10, por lo tanto eso no va a formar las longitudes de un triángulo. Ahora, acá lo que se hizo fue sumar las medidas 2 a 2 y compararlas con el tercero. Básicamente lo mismo que se hizo en el anterior. Sin embargo, este teorema se puede abreviar a decir que lo que vamos a sumar es la medida de los dos lados de menor longitud y compararla con el tercero. Si lo cumple, con eso es suficiente para garantizar que efectivamente las tres medidas es de un triángulo. Las tres medidas de los segmentos es de un triángulo. Ok, entonces recuerde, la desigualdad triangular nos permite determinar si una tripleta de números puede corresponder o no a las medidas de los lados de un triángulo. Entonces hagamos esto. En cada uno de los ejercicios siguientes determine, haciendo uso del teorema de desigualdad triangular, si los conjuntos de números dados pueden ser las longitudes de los lados de un triángulo. Entonces, observemos aquí, tenemos 4, 5 y 7. 4, 5 y 7. Entonces, lo que vamos a hacer es tomarlos de menor longitud. Por ejemplo, aquí, si yo sumo 4 más 5, eso me da 9. 9 es mayor que 7, por lo tanto lo cumple. Como les decía, no tiene mucho sentido hacer las comparaciones de los otros, porque estrictamente lo va a cumplir. Por ejemplo, aquí 5 más 7 es 12 y 12 ya es mayor que 4. Entonces por eso es que siempre vamos a buscar los lados de menor longitud y compararlos a ver, sumarlos para compararlos con el tercero. Por lo tanto aquí la respuesta es que sí lo cumple. Veamos el siguiente. Tenemos 4, 5 y 17. Entonces en este caso igual sumamos 4 más 5 porque los de menor longitud. Sería 12. 12 comparado con 17 es menor, por lo tanto no forma un triángulo. En el siguiente, los menores es 6 y 7. 6 y 7 es 13. Y el otro lado, perdón, con el que lo tengo que comparar es con 13. Son iguales. Y si son iguales con solo que sea igual, no lo cumple. O sea, yo no podría construir un triángulo con los números 6, 13 y 7. Tiene que ser mayor. Vamos con el siguiente. 9, 13 y 17. Entonces en este caso sumamos los menores. 9 y 13. 9 y 13 da
22. 22 comparado con 17 me da mayor, por lo tanto, sí lo cumple. En el siguiente, 7 más 7, 14. Comparado con 13 es mayor, por lo tanto, sí lo cumple. Entonces vean que es bastante sencillo, nada más es comparar los de menor longitud. Que luego para este otro dice, si dos lados de un triángulo tienen longitudes 2 y 5, entonces la longitud del tercer lado es mayor que y menor que. Entonces vamos a ver las características que debe cumplir. Recuerden que para que forme una tripleta de longitudes de los lados de un triángulo, debe ser que la suma de dos de los lados debe ser mayor que la tercera. Entonces vamos a ver, 2 más 5 es 7. Por lo tanto, no puede ser mayor que 7. Luego, lo otro es, entonces, si tenemos otro número, por ejemplo, x, entonces vamos a poner x. Entonces, si x, donde x representa un desconocido, más 2, debe ser, ese número que me da aquí debe ser mayor que 5. Entonces, ¿qué número debo escribir aquí para que se cumpla que sea mayor que 5? Si escribo 3, no, porque 3 más 2 es exactamente 5. Yo quiero que sea mayor que 5. Entonces, por ejemplo, si escribimos el siguiente número que es 4, entonces 4 más 2, 6, es mayor que 5. Entonces, efectivamente, 4 lo cumple. Entonces, tiene que ser mayor que 4. Y luego el siguiente es, por ejemplo, si hacemos la comparación con 5, entonces sería x más 5 tiene que ser mayor, ese número que me da aquí tiene que ser mayor que 2, pero ya 5 es mayor que 2, entonces al final esta comparación no me aporta nada, me lo aporta esto, entonces tiene que ser mayor que 4, pero menor que 7. Veamos ejemplos de ello. Podría ser entonces 2, 4 y 5. Porque ven acá, 2 más 4 es 6 y es mayor que 5, entonces está bien. Luego, 4 más 5 es 9, que es mayor que 2. Y luego, 2 más 5 es 7, que es mayor que 4. Por lo tanto, lo cumple. Y así sucesivamente con cualquier número. Ahora, por ejemplo, 2, 5 y 7, que ya ese es el límite, veamos acá. 2 más 5 es 7. 2 más 5 es 7 y el tercero es 7. Entonces ya no lo cumple porque tiene que ser mayor que. Entonces efectivamente tiene que estar entre 4 y 7. El tercero es muy similar. Dice si la longitud de dos lados de un triángulo es 7 y 9, ¿cuáles son las longitudes posibles del tercer lado? Entonces vamos a suponer que la medida del otro lado es x para hacer las comparaciones. Entonces por ejemplo 7 más 9, eso nos da 16. Entonces, ese va a ser nuestro límite. Vamos a ver el siguiente. Entonces, x más 7, el número que me da ahí tiene que ser mayor que 9. Y luego, x más 9, el número que me da aquí tiene que ser mayor que 7, que es el otro. Tiene que ser mayor que 7. Entonces, ¿qué número se cumple aquí, por ejemplo? Que x más 7 me dé mayor que 9. Entonces, el que lo cumple sería 3, porque 3 más 7 es 10. Entonces, esto me aporta de 3, incluso cualquier número, 3, 4, porque 4 más 7 es 11, que ya es mayor que 9, y así sucesivamente. En el siguiente, la tercera comparación, esta no me aporta mucho. ¿Por qué? Porque ya 9 es mayor que 7, ya lo cumple. Entonces, los posibles valores es 3, porque ven que para 3 funcionó, porque si yo sumo 3 más 7, que son los menores, me da 10, que es mayor que 9. 4 también lo cumple, porque 4 más 7 es 11 y 11 es mayor que 9. 4 más 9 es 13, que es mayor que 7.
Luego para 5 también lo cumple y así sucesivamente. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos a ver para 15. Entonces, si la tripleta fuera 7, 9 y 15, entonces sumamos los dos menores, que en este caso es 7 y 9. 7 más 9 me da 16. Todavía lo cumple porque efectivamente estamos en el rango que habíamos dicho antes. Y luego el siguiente sería 16, pero 16 ya no funciona. ¿Por qué? Lo dijimos acá, tenía que ser menor que 16. Porque 7 más 9, perdón, 7 más 9 es 16. Y ven que si es 16, da igual y ya no lo cumpliría. Entonces, tiene que llegar hasta 15. O sea, esos son los posibles valores para las longitudes del tercer lado, desde 3 hasta 15. Y para finalizar, vamos a hacer este otro ejercicio. Dicen, si la recta M es paralela con la recta N y la medida del ángulo beta es 80, o sea, aquí tenemos que este ángulo mide 80 y la medida del ángulo gamma es 55, obtenga la medida de cada uno de los ángulos siguientes. Entonces, vamos a ver cuánto mide este ángulo, que sería este que tenemos acá, alfa. Entonces, vean que todo esto tiene que medir 180. Como este mide 80, entonces le hace falta 100. Luego, ¿cuánto mide? ¿Cuál es la medida de este ángulo? De delta. Entonces, tenemos esta medida aquí. Recuerde que todo eso tiene que ser 180. Entonces, a 180 le resto 55. Me va a dar la medida de ese otro ángulo. Entonces, acá sería a 8 le quito prestado, queda un 7, se convierte en 10. A 10 le quito 5, queda 5. A 7 le quito 5, quedan 2. Y aquí no hay con quién restar. Entonces queda 125. Eso tiene que medir ese otro ángulo. Luego, este otro ángulo que tenemos acá, ¿cuánto debe medir? Vean que estos tres ángulos, este y este que nos están preguntando, son los ángulos internos de un triángulo. Por lo tanto, podemos hacer eso. Podríamos hacer 80 más 55 y restárselo a 180. Entonces sería 55 más 80. Eso nos da 5. 8 más 5 es 13. Por lo tanto, todo mide 135 de estos dos sumados. Ahora, ¿cuánto le hace falta? 135 para llegar a 180. Entonces, a 180 le restamos 135. Entonces, aquí quitamos prestado, se convierte en 7, un 10. A 10 le quito 5, queda 5. A 7 le quito 3, queda 4. Y a 1 le quito 1, queda 0. Por lo tanto, ese ángulo mide 45. Este ángulo de acá mide 45. Luego, el siguiente, este de acá, ¿cuánto medirá? Entonces vamos a borrar un poco esto. Entonces tenemos que este mide 55, este mide 45, este mide 80, este mide 100, este mide 125. Entonces tenemos que encontrar la medida de este y de este otro. Ahora para este ángulo de acá, para cita la medida está sencilla. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos este ángulo con este ángulo, perdón, esta recta con esta recta que son paralelas y esta transversal. Por lo tanto, de acuerdo con lo que vimos la semana pasada, si este mide 80, este de acá, que es un ángulo correspondiente con ese, aquí debe medir 80. Y ahora, ¿cuánto debe medir todo esto?
180. Entonces tengo 80 más 45 es lo que habría que sumar. 80 más 45. Entonces aquí sería 5. 8 más 4 son 12. Por lo tanto, tengo 125. Entonces, ¿cuánto le hace falta para llegar a 180? Entonces sería 180, el resto 125. Pues quito prestado se convierte en 7, 10, a 10 le quito 5, queda 5, a 7 le quito 2, queda 5 y a 1 le quito 1, queda 0. Por lo tanto, le hace falta 55. O sea que si nosotros sumamos 55 más 45 me da 100 más 80, 180. Ahí está. Entonces la medida de este es 55 y la medida de este es 80 grados. Luego aquí vienen algunas preguntas con respecto al mismo dibujo para ir finalizando. Entonces, este ángulo con este ángulo son, aquí deberíamos poner que son ángulos externos. El ángulo este que es gamma con este otro ángulo que está aquí se llaman alternos internos. Y recordemos que los ángulos alternos internos son congruentes y efectivamente, vean acá 55, 55. Eso era otra forma de hacerlo también. Y finalmente la tercera dice, también tenemos que al ángulo beta con el ángulo epsilon se le llama, o sea, vamos a ver, vamos a limpiar acá. Al ángulo beta, que es este, con el ángulo epsilon se le llama al ángulo delta. Vean que lo que quieren que escribamos acá es que estos son los ángulos internos no consecutivos al ángulo delta, porque es el teorema. Acá nosotros también podemos hacer es sumar este con este y encontramos la medida de delta, aunque ya tenemos las medidas, pero vean que lo cumple, porque acá es beta que mide 80, epsilon que encontramos la medida que es 45, 80 más 45 es 125 y vea que efectivamente es lo que mide delta, que era 185, perdón, 125, que es la medida, es la suma de 80 más 45. Entonces, por lo tanto, ahí podríamos contestar eso. También tenemos que tanto el ángulo beta como el ángulo delta se les llama internos no consecutivos al ángulo delta, cumpliendo el teorema que vimos en la presente clase. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Que estén muy bien.